Saben, amigos, gritar no es corregir. A veces hay padres y madres que le gritan a los hijos, hijo, no haga eso, eso está mal, no haga eso. No, si usted lo vuelve a hacer, le doy juguete. Si usted lo vuelve a hacer, no va a ir a cine o no va a ir a paseo o no va a hacer alguna actividad que a ellos les gusta. A veces también hay hijos que le gritan a los padres, papá, ¿por qué eres tan bruto? Mamá, ¿por qué eres tan bruta? No, no, mamá, no quiero eso. No, no, uy, no, no, no. Váyase de acá, lárguese de acá. Hay hijos que dicen eso así. Entonces, gritar no es corregir. A veces hay padres que gritan para corregir. Le están haciendo las tareas y el papá o la mamá le gritan, es que usted no es bruto, es que usted es bruto. Uy, no, eso no es así, mire, es así, hágalo así, haga esto. Y en realidad está cometiendo un gran error, un gran error, y es que gritar no es corregir. ¿Cuándo vamos a aprender los seres humanos que con el hecho de que gritemos a otros es simplemente es al contrario? Es es hacer que lo que usted quiere corregir es empeorar el asunto, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay bullying en el colegio, cuando hay bullying en otro lugar, cuando otros nos critican, nos juzgan, a veces podríamos esto también defendernos y también decir, bueno, así el asunto no es así. Y a veces también podríamos corregir a los demás intentando defendernos, pero en realidad, ¿de qué sirve intentar defendernos si en realidad las personas de hoy día no, no siempre muestran empatía por otros? ¿Sí? Entonces, por eso a veces hay contiendas, hay peleas, hay conflictos. Por ejemplo, esta frase dice, para el caso de bullying, por ejemplo, hay que repetir la frase como si fuera un disco. No me hables así que no me gusta. Corríjame lo que quiera, pero no me grite. Imagínese. Por eso, papá, mamá, hijos, jefes, compañeros de trabajo, compañeros en cualquier lado, cuando intente corregir a alguien que si tiene bases de fondo, que si usted tiene razón, entonces intenta corregir a la persona con amor. No lo haga con gritar, con ser brusco, hágalo con amor, que las cosas salen con amor. Pero cuando lo hace con mucha brusquedad, con gritería, de eso hace que las cosas no funcionen bien, ¿sí? Y eso no es ser como nosotros somos, seres humanos. Y los seres humanos son sinónimos de amor. ¿M? De eso vamos a hablar, el amor. ¿De qué se trata el amor? Y cómo nosotros también podemos compartir el amor con los demás. ¿Será que es el mismo amor que cuando nosotros miramos un paisaje, una flor, otras cosas, con el amor de una persona? Pues en el siguiente video, véanla y qué tal, qué le parece. Danos su like y suscríbense para más información y para apoyarnos. ¿Listo? Que tengan excelente día. Nos vemos.